historia de España, mucho que celebrar. El tema de hoy es, en principio, más un tema léxico que puramente histórico, aunque como veréis, tiene un tratamiento claro desde el punto de vista de la historia. Seguramente habréis leído y oído bastante acerca de esta polémica, la de si es correcto o no denominar Latinoamérica a la América hispana. Yo, hoy, quiero aportar mi opinión desde un punto de vista que, al menos personalmente, aún no he podido leer ni escuchar. Un punto de vista que, más allá de la sinrazón histórica del término, de Latinoamérica y sus derivados, como por ejemplo los latinos, se fija en lo injusto que resulta su empleo y su generalización para los habitantes originarios de esa zona del mundo, para los indígenas americanos concretamente, y para sus descendientes, que conforman en la actualidad el 90% de la población de la América hispana. Animaros, como siempre, a que nos sigáis en las redes sociales. Ya sabéis, Twitter, Facebook, Instagram. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. Animaros a que recomendéis los audios y pulséis el botón de me gusta en las aplicaciones de podcast, a que dejéis vuestros comentarios y a que, si os parece interesante nuestro trabajo, os hagáis mecenas de mucho que celebrar. Bien a través del botón apoyar que encontraréis en iVoox, ese botoncito azul, o bien a través de Patreon, cuyo enlace también os voy a dejar en la descripción del audio. Y por supuesto, para cualquier cosa, tenéis nuestro correo que podéis encontrar en el mismo sitio. Ahora sí, comenzamos. Creo que, para centrar el asunto, debemos antes de nada indagar en el origen y nacimiento de la expresión Latinoamérica. Os cuento esto brevemente y luego os explico por qué me parece que el término implica despreciar a la población indígena. El origen de este término es francés y se lo debemos a un escritor llamado Chevalier. Este escritor vivió en tiempos del emperador francés Napoleón III. Hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya el Imperio Español no existía como tal y las potencias europeas andaban forjando imperios coloniales en América, en África y en Asia. La idea venía a apuntalar los deseos expansionistas de Napoleón III, que estaban siendo amenazados en América por el creciente poder de los Estados Unidos. La idea de Chevalier era que existían en el continente dos áreas de influencia, una anglosajona, los Estados Unidos y gran parte de Canadá, y otra de influjo latino, que sería el resto. Latino porque, según Chevalier, esta otra zona tenía un sustrato latino, debido al influjo de naciones latinas en su gestación. Bueno, el término está claramente traído por los pelos, porque, efectivamente la América hispana y Brasil, o sea, la Latinoamérica de Chevalier, tiene un evidente sustrato latino, pero más concretamente portugués y español. Quiero decir que si consideramos que los latinos, o sea, los legatarios de Roma, serían Italia, Francia, Portugal, Rumanía y España, pues no parece que haya en esa llamada América Latina mucho italiano, francés o rumano, sino mayormente, y casi únicamente, portugués y español. De seguir el razonamiento de Chevalier, Quebec, en Canadá, sería América Latina también, por su evidente influencia francesa, y nadie llama Latinoamérica Quebec, que yo sepa. Posteriormente el término se fue popularizando por aquellos que de alguna manera trataban de minimizar o de despreciar la obra española en América, desplazando de esa manera al término original, Hispanoamérica. Y en ocasiones, por parte de, o en la estela de, quienes tratan de otorgar supremacía al discurso indígena que se opone al español. Y es aquí, justo aquí, donde yo creo que yerran. Creo que yerran porque el uso de este término en realidad obvia el esencial y capital protagonismo que la población indígena tuvo en la génesis de sus comunidades. Y esto es en lo que me quiero fijar, en algo que a mi modo de ver es más importante que la pura discusión sobre la sinrazón
obvia de la expresión. Desplazar el prefijo hispano de Hispanoamérica supone olvidar algo que es esencial. Y es que la hispanidad no puede existir sin los indígenas. Mientras que la latinidad, si es que existe en América, no los necesita. No hay hispanidad, no es posible que haya hispanidad sin indígenas. Y puede, supongo, haber latinidad sin ellos, puesto que bueno, las otras naciones latinas europeas o bien no llevaron a cabo jamás una obra imperial en América, nunca construyeron en ella una comunidad, o si lo hicieron sin incluir en esa obra a los indígenas. Italia nunca tuvo una obra imperial americana, como tampoco la tuvo Rumanía. Francia y Portugal sí la tuvieron, pero en ellas, en esas obras imperiales de Francia y Portugal, los indígenas, bueno, donde aún quedan, nunca tuvieron protagonismo ni papel alguno de centralidad, como tuvieron en la América hispana. Así que la única singularidad imperial que existe a lo largo de la historia, singularidad en el sentido de incorporar a la población originaria al mismo rango que la población de la metrópoli, en el de permitir la mezcla de sangres, en el sentido de favorecer el mestizaje, en el sentido de dar a luz una cultura en la que ambos mundos se sintetizan, es la hispana. Y amputar esta característica del mismísimo nombre de esa comunidad supone ignorar y mandar al olvido todo lo que de indígena tiene esa comunidad. Lo hispano implica lo indígena, lo latino no. Por eso lo hispano, al menos en América, no es sinónimo de español, sino de la fusión de lo español con lo indígena. Es en realidad el resultado de esa fusión. Y bueno, y denominar a esta comunidad con un término difuso que realmente, bueno, pues no designa nada tangible, que responde a conveniencias políticas de ayer y hoy, pues equivale a borrar de un plumazo la obra indígena en la creación de la hispanidad. ¿Y por qué digo que no hay hispanidad sin indígenas? Bueno, pues porque el Imperio Español es el primero y el único de la historia que tras la conquista dictó leyes que protegían a los conquistados, los elevó a la misma categoría, en materia de derechos quiero decir, que los súbditos del país conquistador, y el único que promovió el mestizaje entre ellos. Fue en el año 1503, cuando Isabel la Católica aprobó los matrimonios mestizos. Porque, cito textualmente, los indios son vasallos libres de la corona española. Esto y sus consecuencias en cuanto al protagonismo de lo indígena a través del tiempo no lo vais a encontrar en ningún contexto histórico que pueda calificarse como latino, ni menos aún en realidades imperiales anglosajonas o en general europeas. Esto es única y exclusivamente hispano. Mirad, todo el tiempo que duró el Imperio Español, no viajaron a América en total más de 500.000 de españoles. Igual me estoy pasando con el 500.000. Pero bueno, en cualquier caso hablaríamos de 500.000 en un espacio de tiempo a mayor de 300 años. Y hablaríamos de 500.000 de personas para una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, y sin embargo, antes de su independencia, la independencia de las repúblicas, la América hispana contaba con una población estimada de 25 millones de habitantes. ¿De dónde salió toda esta gente? ¿De dónde salía? Pues es obvio, eran indígenas o mestizos, porque fueron los indígenas los que realizaron la conquista, bajo la dirección y el patrocinio de los españoles, sí, pero en los números fueron ellos quienes se aliaron con España para deshacerse de la tiranía de otros indígenas. Casos, paradigmáticos de estas tiranías son las opresiones a las que sometían a otras tribus los aztecas y los incas. Fueron esos indígenas, sus descendientes y los mestizos, los que mayoritariamente construyeron tantas y tan grandes ciudades como se fundaron en América. Ellos, los que mayoritariamente montaron los caminos reales y los que también mayoritariamente estudiaron en las casi 30 universidades y cientos de colegios que el Imperio Español dejó en América. Y se graduaron en ellas, para luego participar activamente en el levantamiento de aquellos enormes puertos, aquellas iglesias, catedrales e imponentes edificios públicos, para ser, los médicos de los cientos de hospitales que se erigieron durante el periodo virreinal y para ocupar activamente todos los estratos de la sociedad civil. Son ellos los que alcanzaron puestos públicos de importancia en el aparato administrativo y político y los que mantuvieron viva su cultura
para fusionarla con la española. Así que decidme, esta obra singular, esta construcción comunal, edificada de manera decisiva e imprescindible por los habitantes originarios y por sus descendientes, ¿qué tiene de latina? ¿Qué comunidad de ultramar, qué obra imperial, que podamos llamar latina, puede exhibir, siquiera parecerse, a este concepto en el que se dota de ese protagonismo, posesión, preponderancia, influencia y decisión a la población primigenia y a sus descendientes? Decidme. Pues no, esto es solo hispano. Solo es hispano el modelo en el que el habitante original de un territorio conquistado es libre, es igual al conquistador, es dueño de su tierra, es actor de su destino y es hacedor del presente y del porvenir de la comunidad que habita. No es latino esto. No hay ejemplos que respalden la presunta latinidad a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo. Y tratar de deshispanizar a la América hispana, aunque sea a través de cambiar su mero nombre, es apartar de la historia a los indígenas. Es ignorar el necesario y grandioso papel que tuvieron en la forja de algo que sin ellos nunca hubiera sido. Y que desde el principio tuvo su nombre y lo sigue teniendo. Se llama hispanidad. Daos un paseo por cualquier ciudad de la América hispana y echad un vistazo a las caras de la gente. Cuando os deis cuenta de que 9 de cada 10 tienen rasgos indígenas o mestizos, comprenderéis que no hay hispanidad sin indígenas. Comprenderéis que latinizarlos es tratar de diluir en un concepto confuso y que no designa nada palpable. Es borrar su huella y es al final obviarlos. A día de hoy hemos llegado a un punto en el que la distorsión del término latino ha alcanzado niveles alucinantes. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando la cantante Rosalía ganó el premio MTV Latino, hubo una legión de esos que llaman ahora influencers hispanoamericanos que pusieron el grito en el cielo, porque Rosalía, que nació en Cataluña, para ellos no es latina. Incluso uno de ellos, llamado Norberto Briceño, dijo que el hecho de que Rosalía no es latina es algo que tienen que reconocer y aceptar los blancos, añadiendo, un toque un pelín xenofóbico, ¿no?, a su monumental incultura. Os puedo contar, por ejemplo, también que hace bien poco una compañera de trabajo colombiana me dijo que yo, como español, no era latino. Bueno, evidentemente todo esto tiene que ver con el significado al que se ha ido conduciendo al término y en la inmensa mayoría de los casos, pues estas cosas estoy seguro que se dirán sin maldad. Pero no estaría mal que por higiene cultural se contara que latino es originariamente aquello que viene del Lacio, que es la región italiana donde nació el latín, el idioma latín, que como sabéis es el idioma que se hablaba en Roma. Con la expansión imperial de Roma, todos los pueblos que caímos bajo la influencia de su lengua, de sus costumbres, de su cultura, de su ley o de su organización política, pues heredamos todas estas cosas y las hicimos nuestras. Por eso somos latinos, somos los latinos. Es bastante complicado ser más latino que un español o que una española, la verdad. Bueno, pues hasta aquí este episodio cortito de hoy. Os anuncio que estoy preparando el siguiente, que será más largo y que espero que encontréis interesantes. Voy a hablaros sobre el mito de Al-Ándalus, esa construcción romántica tardía que pinta a la España medieval ocupada por los árabes como un paraíso de tolerancia, libertad, refinamiento científico y de las artes. Un mito que creo que conviene desmentir. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.